Noches con Buenas noches con todos. El curso que tenemos es de eh, planificación y programación de proyectos, ¿no? Un curso interesantísimo que vamos a tratar de desarrollarlo juntos, pero antes yo quisiera un poco presentarme, ¿no? A ver, acá vamos a tratar de compartir. Por favor, me confirma María si se ve bien, ¿sí? Voy a compartir acá. A ver, acá está. Ese es nuestro curso. Perdón, acá decir proyectos, ¿no? Ok, acá estamos. Am, que un poco estaba buscando mi perfil, ¿no? Eh, yo soy ingeniero, no sé qué está pasando aquí, ¿no? Civil, cuento con más de, un poco aquí creo que está, nos va a servir un poco, ¿ah? Ese es mi perfil de LinkedIn. Tengo en el mundo de la construcción más de 25 años, ¿no? Em, he trabajado un poco en, en lo que es el sector construcción en las principales empresas del país y de algunas transnacionales, ¿sí? Construyendo infraestructura de edificaciones eh, para sectores como minería, ¿m? Energía, ahora en agro un poco, sí, mucho, porque se está desarrollando bastante infraestructura en el sector agro, por ejemplo, eh, dos G2G que se han adjudicado en Sabimochi con Hatch, ¿no? Y eh, Majes Iguas con Nippon Koei, porque el agro está desarrollándose fuerte en nuestro país y ahí estamos. He participado en proyectos importantes, el último importante, si se quiere el más importante, fue el de Quellaveco, con SGS, en la gerencia de operaciones, como en lo que es un contrato de aseguramiento control de la calidad, ¿no? Para el episemista, que es Fluor, que era Fluor, proyecto de 5.200 millones de dólares. Debe haber sido el más importante de los últimos 5 años, sí. Luego también, por ejemplo, en el sector minero, en la ampliación de Cerro Verde, de 2013 al 2016, con Skanska. Y yo menciono ello porque en nuestro sector es importantísimo pasar, recorrer toda la ruta del mismo, ¿no? Em, Uno empieza siempre en el tema de construcción, luego va de la mano con el tema de ingeniería, ¿sí? Y luego va saltando a lo que es un poco la supervisión, luego ya la consultoría, ¿no? Es muy importante ello de combinar el gabinete con el mundo real para que la fragmentación que existe no sea tan grande, porque eso es lo que siempre va a generar ahí las variaciones, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Y con ello no estamos diciendo este, que si nunca has construido no vas a poder desarrollar ingeniería. No, no es cierto, pero vamos, para eso existe el juicio de expertos. Entonces, si te falta alguna experiencia, pues debes de saber recurrir al que la tiene para poder hacer tu evaluación siempre mucho más madura, mucho más sólida, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿eh? Vamos a aplicar realmente las buenas prácticas que sí, al menos personalmente me han dado resultado cuando hemos estado en los procesos de construcción, ¿no? Que es ahí como quien se dice, se va a la guerra, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy importante la etapa de preconstrucción, como se llama algunas veces, ¿no? Y ahí se trabaja, está
eh, muy, mucho desarrollándose el tema de proyectos colaborativos, que seguramente muchos de ustedes lo han desarrollado. Yo en los últimos 5 años he dado clases en la Universidad de Lima, que es bastante innovador en ello, ¿no? En lo que es desarrollo de herramientas BIM, PDC, eh, métodos de entregas colaborativos y en general desarrollo de proyectos colaborativos, ¿no? Y la colaboración no es solamente de decir vamos a trabajar juntos y si podemos, sino es implementar eh, las estrategias, implementar las herramientas, implementar todo el ecosistema necesario para que se genere una colaboración. Uno no colabora si es que no va a conseguir algo positivo, no es generar un win-to-win para todos. Entonces, y por ahí vamos a desarrollar nuestro curso, compartirlo juntos, ¿sí? Tratar de hacerlo bastante, bastante interactivo y participativo, ¿no? Y y empecemos con un poco lo que les he preparado aquí para, eh, y para iniciar el viaje juntos de este interesante, apasionante, eh, profundo tema de lo que es la planificación y programación, ¿no? Y siempre empiezo eh, con algunas experiencias, ¿no? ¿Qué es planificar y qué es programar? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque muchas veces, para ver si nos queda claro, me ha pasado a mí mismo, yo pongo el ejemplo conmigo mismo, ¿no? Estaba desarrollando justamente en el año 2007, cuando nos pedían, la minería ya estaba en boga, nos pedían un poco usar el software Primavera, ¿no? No sé, seguramente todos ustedes lo conocen. Entonces, yo estaba pues haciendo, desarrollando el cronograma, ¿no? Pero no solamente de barras, ¿no? Sino desarrollando como se debe un cronograma. Y yo, cuando estaba conversando justo a la hora del almuerzo, del break, ¿no? Yo decía, estoy planificando el proyecto. ¿Qué les parece? De verdad estaba planificando el proyecto. Pues que si estoy desarrollando el cronograma, estoy programando, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y ese tipo de cosas vamos aplicando con el ejercicio del mundo real, poder ver cómo aplicamos la teoría, porque no hay realmente, no hay aplicación o no hay ejecución sin la teoría, ¿no? Pero también si la teoría no se puede aplicar, es como que escoja, ¿no? Ciertamente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer juntos, que en fundamento, en base de desarrollo de la teoría, podamos realmente aplicarla. Y seguramente ustedes avanzarán mucho más que yo, porque esto es siempre así, porque como cada proyecto es único, ¿no? Descubrir aplicaciones teóricas que realmente nos resuelvan los problemas, porque para eso estamos los ingenieros y técnicos de la construcción. Sí, para resolver los problemas, seguramente iremos encontrando soluciones, implementando innovación, implementando tecnología, pero que nos resuelvan el problema. No solamente que queden como una investigación muy interesante, ¿no? Muy de gabinete, ¿no? Con muchos números, pero que es imposible de aplicar en un proyecto, ¿no? Como les comentaba, sí, perfecto. Hay una parada de planta, perfecto. La parada de planta dura eh, 20 días, ¿qué les parece? Sí, que es más o menos de una mina pequeña, ¿no? Una parada de planta anual, 20 días, un mes, ¿sí? Y todos te dicen, si gestionas bien los proyectos, tienes que implementar el RO. ¿En 30 días voy a implementar un RO? ¿Un resultado operativo? ¿Se dan cuenta? Para 30 días voy a usar un software pesado como el Primavera. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es responsabilidad de nosotros, como parte de los equipos de gestión de los proyectos, de toda la gama que existe de metodologías, de procedimientos, de tecnología, de innovación, escoger la adecuada para nuestro proyecto que es único. Y fundamental que lo hagamos
en las etapas de preconstrucción o preliminares, o en las fases iniciales, ¿no? Porque cualquier cambio que corrijamos en esas fases va a afectar mucho menos al proyecto final. Entonces, con esa base vamos pues espero iniciar juntos este recorrido, este viaje que nos aporte mutuamente, ¿no? Y nos enriquezca, ¿sí? Con compartir aquí el conocimiento, ¿ah? Entonces el curso de planificación y programación de proyectos está diseñado para profesionales del sector que buscan mejorar sus habilidades en planificación y gestión de proyectos. Aprender a aplicar metodologías avanzadas y herramientas tecnológicas para alcanzar los objetivos de proyectos y optimizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el BIM, las herramientas BIM, ¿no? El 4D. ¿Qué haces con el 4D? ¿Planificas o programas? ¿Ah? Recordemos primero que nada que el BIM es una herramienta, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eh, vamos a desarrollar en el curso ese tipo de definiciones que nos van a servir de mucho para tener eh, claros los conceptos y aplicarlos de manera adecuada. ¿Ok? Entonces ya nos genera, ya desde ahora vamos pensando en qué planificación, qué programación, y qué conceptos vamos, o qué bases vamos a usar. Por ejemplo, yo mucho recurro al American Society of Civil Engineers, o al AAC, ¿no? O al PMI, pero al PMI lo que es la extensión de la construcción, para poder recurrir a, a aclarar los conceptos, ¿sí? En esto de la gestión, ¿sí? Eh, Ahí vamos a compartir también algunas páginas interesantes donde podemos encontrar conceptos muy de mucha, que nos van a aclarar mucho en adelante nuestros temas referidos a la construcción, ¿no? Bueno, en nuestro módulo uno vamos a ver lo que es planificación y programación de proyectos, descripción sobre detalles de planificación y programación de proyectos, ¿ok? Eh, yo lo que voy a dejar de compartir un momento, ¿sí? A ver, disculpen. Voy a dejar de compartir un momento, perdón, ahí está. Porque quisiera con ustedes que iniciemos desde ahora, ¿dónde estoy? Acá. Que iniciemos desde ahora nuestra, nuestro compartir. Si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema en abrir el audio. No sé, María, si eso es o cómo establecemos nuestra, nuestra forma de desarrollo de este seminario, que espero que a todos eh, engancharlos para subirnos al barco de nuestro curso y completarlo juntos. María, ¿hacen las preguntas por el chat o tienen la opción de abrir el audio y hacer consultas? María, hola. Creo que se nos fue un poco María. No sé si alguien puede abrir el audio. ¿Tienen la posibilidad de abrir el audio y hacer consultas o si no usar el chat? No hay ningún problema, ¿eh? Voy a consultarle a ver a María. No sé si indicó ello, creo que no lo dejó muy claro, ¿no? Pero no hay ningún problema en que abran el audio si tienen la posibilidad, me interrumpan, de eso se trata, de eso de eso se trata nuestro curso, de aclarar dudas, de aplicar conceptos, de buscar soluciones. ¿Estamos de acuerdo? A ver, share de nuevo, share again, perdón a todo, y ahora vamos a ver esta PPT. Acá está. Entonces, como les dije, el módulo uno de planificación y programación, vamos a ver, definir el alcance del proyecto fundamental, ¿no? Y determinar los recursos necesarios para poder desarrollar nuestro proyecto. Crear cronogramas realistas y asignar tareas a los equipos, ¿no? El cronograma, en serio,
y dependiendo del nivel, tiene que contener los recursos eh, para construcción, ¿no? Hay distintos tipos de cronograma, ¿no? Dependiendo, pues, a quién se vaya a presentar, ¿no? Eh, pero el para construcción, que es lo que vamos a desarrollar aquí, tiene que contener los recursos, ¿no? Identificar hitos clave y establecer fechas límite, ¿sí? Eh, esto es eh, iterativo, es un bucle en el cual en la etapa de diseño, ¿no? Vas a generar un cronograma si es que el proyecto tiene el alcance completamente definido desde el inicio, ¿no? Ciertamente pueden haber ciertos cambios, pero tiene el alcance definido, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente te dice, tengo tanto plazo para, o el modelo de negocio, vamos a decirlo así, requiere que el proyecto para alcanzar y desarrollar ese proyecto necesario para la estrategia del negocio, ¿no? Tenga una fecha de inicio determinada. Entonces hay que ajustar las actividades para ello, ¿no? Y se irá revisando la factibilidad, pues que si, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo claro, ¿no? Si yo tengo un área determinada y puedo meter solo 4 frentes, ¿no? Es imposible que meta un quinto frente. Entonces esos 4 frentes de trabajo son la restricción, ¿sí? Y no podría avanzar más porque me generaría interferencias, ¿ven? Entonces eso ya me va determinando el plazo y la factibilidad del plazo. Y al final yo generaré de repente un inicio, hitos establecidos como que el cliente me dice, mira, tengo que hacer esta planta de procesos en año y medio, pero luego que yo analizo, le digo que es imposible hacerlo en año y medio porque tengo ciertas restricciones, como la que hemos hablado. Entonces, ese hito podrá moverse, ¿no? Y será iterativo de acuerdo a cómo vaya desarrollando en la etapa de diseño del proyecto, ¿no? Sí, porque hay proyectos que no tienen el alcance completamente definido cuando inician, ¿no? Sí, los famosos fast track, por ejemplo, cuando tú inicias la construcción sin tener toda la ingeniería completa, ¿está bien? Entonces, hay que tener esos conceptos claves que también lo vamos a desarrollar aquí, los tipos de proyectos, ¿no? Para poder implementar la estrategia adecuada para gestionarlos y gestionar el cronograma, por ejemplo, ¿no? Luego el módulo 2, luego he desarrollado, pues, nuestra programación, luego de desarrollar nuestra programación, ¿no? Eh, viene el momento de ejecución, ya se dan cuenta, antes de construir, ¿no? Según el modelo del proyecto que desarrolla el alcance antes de construir, que por lo general son los métodos de entrega, diseño primero y luego construcción, ¿no? ¿Sí? Um, son los famosos DBB, ¿no? Design, build and build, ¿no? Diseña, compra, adquiere todos los recursos y luego construyes, ¿no? Entonces, bajo esa metodología, yo desarrollo y tengo un cronograma inicial antes de empezar a construir, de todo para completar el alcance de mi proyecto, que me va a permitir alcanzar mi objetivo, ¿no? Entonces, luego tengo que hacer el seguimiento y control de esos avances, ¿sí? Eh, entonces, las metodologías y procedimientos de seguimiento y control se usarán herramientas como el Project, porque es una herramienta de mucho más fácil acceso de todos aquí para hacer, como hemos acordado, casos reales, ¿no? Y vamos a usar, por ejemplo, el Power BI, una herramienta para ver, porque muchas veces, pues, cuando tú ves em, los indicadores en el Project, em, son muy densos, si se quiere, y tendremos que llevarlo a algunas formas del Power BI que tienen unas presentaciones mucho más amigables, ¿no? Vamos a usar esas herramientas, por ejemplo, para el seguimiento, la aplicación de metodologías Lean como el Last Planner System, ¿no? Fundamental, ¿sí? El Last Planner System, ver si implementamos y analizamos las restricciones a 3 semanas, a 4 semanas, a 5 semanas. ¿Por qué se escoge 3 semanas? ¿Por qué 4 y no 5? ¿No? ¿Mm? Yo no puedo hacer un seguimiento de actividades de 3 semanas cuando tengo equipamiento que se demora eh, 24 semanas en llegar. ¿No les parece? ¿No? ¿O cómo gestiono ello?
Es decir, mando a fabricar un winche, por ejemplo, ¿no? Un winche. Antes de que empiece yo la construcción, ya sé que ese winche se va a demorar 3 semanas. Mando a Canadá a fabricarlo, la fabricación 2 meses y el viaje un mes. ¿Qué les parece? ¿Desde cuándo debo hacer el seguimiento? O sea, ¿desde cuándo aparece esa restricción? En mi Lab Planner, en 3 semanas, ¿cuándo aparecería? 3 semanas antes de que, eh, mm, de que llegue el equipo. ¿O tengo que hacerlo desde que puse la orden de servicio del seguimiento, como nos pasó alguna vez, por ejemplo, en un pique, ¿no? Necesitábamos esos winches especiales, específicos, se mandó a fabricar, y luego, pues, esta empresa que estaba fabricando, ¿no? Nos dijo que había tenido un pico de trabajo y que le iba a ser imposible cumplir con nosotros y que teníamos dos opciones. O los esperábamos, o a ellos no les interesaba y nos cancelaban el pedido. ¿Qué les parece? 3 winches. ¿Qué les parece? Entonces, como nosotros hacíamos el seguimiento adecuado, oye, ya están fabricando, vamos a mandar a alguien a supervisar la fabricación, ya nos dijeron, oye, no está. Entonces tuvimos el suficiente tiempo de buscar, ¿y ahora qué hacemos? Querían, querían. Pues tenemos un planeta grande e inmenso y que está muy cerca y globalizado más ahora aún. Buscar unos winches similares ya fabricados en otro lugar, ¿no? Para tratar de recuperar el tiempo que se había perdido en la fabricación de estos winches si se encontraron en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿ok? Se dan cuenta del seguimiento empieza de 3 semanas. ¿Qué actividades van a comenzar de aquí a 3 semanas? Analizo las restricciones de aquí a 3 semanas. Oye, mi winche no lo hubiera visto si es que no trato de entender que las herramientas se deben de adaptar al proyecto, a las condiciones únicas que presenta el proyecto para poderlo gestionar adecuadamente. ¿Ah? ¿Me parece? ¿No? Y implementación de sistemas de control de calidad y seguridad también, pues, ¿no? ¿Sí? Fundamental, por ejemplo, en el tema minero y en general la seguridad es lo primero, ¿sí? Para el seguimiento y control de proyectos de construcción existen varias metodologías efectivas que pueden ser implementadas, las Lean que ya hemos hablado, la metodología de la ruta crítica, que seguramente la han escuchado, la cadena crítica. ¿Y cuál es la diferencia entre la ruta crítica y la cadena crítica? ¿Se dan cuenta? Esos eh, tópicos, esa teoría la vamos a desarrollar aquí, siempre con la base de organizaciones, entidades que nos den las definiciones, que nos permitan entender claramente los conceptos y la aplicación práctica, ¿no? Por ejemplo, en, en paradas de plantas se usa más la cadena crítica que la ruta crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí les estoy poniendo algunas descripciones, ¿no? Y en la ruta crítica identifica la secuencia crítica de actividades para garantizar que el proyecto se complete dentro de los plazos establecidos, asigna recursos y tiempo de manera eficiente. Creo que todos tenemos en meta lo que es la ruta crítica, ¿no? Que es lo que más aplicamos, ¿cierto? En proyectos de construcción, ¿no? ¿Sí? En la cadena crítica, en cambio, es muy similar a la ruta crítica, pero incluye buffer para proteger el cronograma contra incertidumbres y variaciones con el tiempo de la ejecución y algo más que vamos a desarrollarlo, por ejemplo, ¿no? La cadena crítica es ideal para estos proyectos de incertidumbre, es decir, yo empiezo aquí a hacer la programación desde el final hasta el inicio para asegurar el, 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 la entrega final. Por eso que muchos lo usan la cadena crítica para lo que es proyecto de operación y mantenimiento. No, esto lo vamos a profundizar, desarrollar, vamos a ver. Eh, la metodología, por si acaso, la metodología no son las barritas. Si ustedes vamos a ver las barritas, van a ser muy similares el 2 con el 3, sino es la metodología, el procedimiento que vamos a implementar para generar esas barras. ¿Sí? Que deben de contener recursos, por supuesto, ya hemos hablado, ¿no? Si no, es un mero ejercicio de pintar recuadros, ¿no? ¿Ok? En la fase de lo que es programación, ¿no? Metodologías ágil, ¿no? En las Planner System, las buenas prácticas que recomienda el PEPBOK, ¿no? Como habíamos hablado, ¿sí? Que vamos a usar la extensión de la construcción, eso sí, no sé si todos están empapados en ello, que entiendo que la mayoría sí, ¿no? Em, este, pero si no nuestra construcción, usemos el de la construcción, ese es lo primero, ¿no? Si hay una extensión de la construcción específica, usemos de la construcción del general, porque recordemos también, yo soy PMP, pero no por eso vamos a pensar y creer que
porque uno es PMP y ya puede resolver todos los proyectos, ¿no? Y recordemos que el PMI nace principalmente para resolver proyectos tecnológicos, que sea como sea dable, cruciales, tecnológicos, de repente hasta más, de mucho más preponderancia que lo que es infraestructura, ¿sí? Porque la tecnología ahora es mandante, ¿no? Pero un proyecto de implementación tecnológica no tiene los riesgos de un proyecto de construcción, eso sí lo entendemos, ¿no? En un proyecto de construcción llegas a manejar hasta más de 1000 personas en un proyecto a veces en un desarrollo de proyecto tecnológico 5 o 10, no creo más, ¿no? Mucho más riesgoso, ¿sí? ¿Ok? El proyecto de construcción tiene sus características, por eso que tiene más áreas de conocimiento que un proyecto tecnológico, si quiere, o de otros tipos, por ejemplo, lo que es el tema del área de la gestión financiera, porque eso es más, a veces las empresas de construcción tienen más problemas por no haber evaluado adecuadamente su flujo de caja que porque el proyecto esté con margen o no, ¿sí? Entonces, eso vamos a desarrollarlo juntos, ¿sí? Para luego pasar a lo que es el módulo 3, lo que es análisis de brecha y valor ganado. Sí, es interesantísimo, ¿no? Ya estoy ejecutando, ¿vieron? Primero planificábamos antes de empezar a construir, ¿no? Que si el proyecto es predictivo, o sea, que tiene el alcance eh, completamente definido, predictivo, ese es el nombre de los proyectos que estábamos hablando, cuando tienes el alcance definido, haces tu cronograma antes de empezar, a un nivel de detalle adecuado, conforme el AAC, ¿no? Un cronograma de repente tipo 1, ¿sí? Con todos bien detallado, que al hacer el análisis de confiabilidad, que eso es lo que vamos a desarrollar, dices está arriba del 85%, eso vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Oye, sí, la confiabilidad está arriba del 85%, sí, porque si entendemos y creemos que cuando planificamos, soy bueno si es que sale exactamente igual, es que no puedes simular en el gabinete completamente lo que va a suceder en la realidad. Acordémonos de lo que ocurrió últimamente con el COVID, ¿no? Si ciertamente no fue la primera pandemia que ocurrió, ¿quién la pudo prever? ¿No? Entonces, la realidad ocurren eventos que uno no los puede imaginar, no los puede eh, estimar, sino más que sí con un nivel de porcentaje de confiabilidad adecuado. Si no, imagínense, ¿no? Nos dedicaríamos a poder evaluar cuánto va a estar el dólar de aquí a un año. ¿Ah? Sí, sí, y a veces ese es un ejemplo, ¿no? Real, y ese financiero, y que ocasiona muchos problemas cuando los contratos están en dólares y no tienen fórmula de reajuste, por ejemplo. Entonces, eh, este, imagínense si lo podríamos pronosticar, ¿no? O prever. Entonces, no olvidemos que en la etapa de preconstrucción, antes de empezar a construir, estamos en gabinete. Por más que simulemos, por más que veamos, si queremos intentar y decir que podemos prever todo lo que va a ocurrir, y empezamos con problemas, ¿no? La idea es que sí, tratemos de acercar el gabinete mucho más a la realidad, pero si supiéramos qué va a pasar en el real antes de empezar a construir, podríamos eh, ya dedicarnos a otra cosa o aspirar ya a una etapa superior, ¿no? Entonces, las brechas y el análisis de brecha y valor ganado es que cuando la realidad ya se alejó un poco de mi planificado, ojalá siempre esté encima, ¿no? Sí, pero se alejó. Cuando hay una brecha, em, tenemos que detectarlo oportunamente, eso es lo fundamental, detectarlo oportunamente, ¿no? Y bien estructurada, analizar así en directo cuál es el recurso que me está generando la restricción, o mejor dicho, cuál es la restricción, ¿sí? Y que me genere esa brecha, pero identificarla. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo de hacer tu cronograma, de ahí tirar tu curva, ese con tu curva, ese monitorear, identificar por qué se me está generando esa brecha oportunamente. Entonces, nuestras herramientas que vamos a implementar, nuestras metodologías, tienen que tratar de estar
de reflejar lo que va a ocurrir en campo, para que me identifique oportunamente este, cualquier variación, cualquier desvío, ¿sí? Y implica identificación de desvíos en el cronograma y presupuesto, usar el método de valor ganado, que es el más empleado, y lo vamos a desarrollar bien, ¿no? No es generalizado, lo vamos a usar bien, para que se den cuenta que eso que dicen, no, es que este método es como eh, ir conduciendo con el retrovisor, por favor, eso es si generalizas, ¿no? Eso es si generalizas. Es la herramienta para gestionar proyectos más utilizada a nivel mundial. No olvidemos eso. Si bien utilizada, es muy potente. Análisis predictivo para anticipar retrasos y costos adicionales. ¿Mm? Una imagen que representa el análisis de brechas, ¿sí? Está más o menos ahí lo que les he puesto. ¿Cómo se identifican y analizan las brechas en un proyecto de construcción? La identificación, análisis de brecha en un proyecto de construcción es un proceso crucial para evaluar el desempeño actual frente a los objetivos establecidos. A continuación, se describe cómo se realiza este proceso que ya más o menos les he indicado, ¿no? Identificar el área a analizar, ¿sí? ¿Ok? Porque yo no puedo decir, ya, vamos a tener nuestro edificio, vamos a hacer el sótano, ¿no? Y en el sótano me retraso, como suele ocurrir, ¿no? Porque nosotros no sabemos lo que va a haber en el subsuelo, ¿sí? Bueno, somos ingenieros, no magos, ¿no? Sino como hemos dicho antes, ya veamos si tenemos esa capacidad, podemos dedicarnos a otra cosa, ¿no? A averiguar el número de lotería, ¿no? Entonces, tengo la excavación que es por lo que genera muchos retrasos en edificaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ¿eso quiere decir que el proyecto va a acabar atrasado? Pues no, más bien quiere decir que he detectado a tiempo el problema, la desviación, ¿sí? Para tomar medidas oportunas y más bien ver cómo lo corrijo en el casco, ¿no? Que de repente sí va a ser mucho más fácil y tratar de que la arquitectura, la implementación de instalaciones, que también es otro problema luego, ver que tener claro que ya perdí el plazo y que lo debo de recuperar, ¿se dan cuenta? Es una cuestión de mindset, ¿sí? Identificar el área a analizar, ¿sí? Utilizar indicadores claves, KPIs para medir el progreso, establecer resultados ideales, definir los estándares o metas que deben de alcanzar cada área identificada, ¿no? Evaluar el estado actual, recopilar datos sobre el desempeño real del proyecto hasta el momento, si no, porque muchas veces, seguramente muchos de ustedes que les gusta este tema de planificación y programación, se certifica en el AAC, como alguien que va a hacer análisis forense de impactos en los plazos, ¿qué tal? ¿No? Eso es muy importante. ¿Sí? Análisis forenses, que después de que ya el proyecto está muerto, tenemos que analizar qué pasó. ¿Por qué? Porque hubo algún problema, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues que hubo un sistema de control que no funcionó, ¿sí? Que no funcionó, ¿ok? Porque si tú implementas un buen sistema de control, te alerta oportunamente y evita los famosos vómitos negros, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy? Por ejemplo, si yo les digo, oye, ¿y cómo controlaste? Estás haciendo movimiento de tierra. ¿Cómo hiciste el control del movimiento de tierra? ¿Cuánto hiciste hoy día? Ah, mira, tengo 30 volquetes, cada uno hace 5 viajes y es de 15 cubos. Y multiplica, ¿no? 5 viajes por 30 volquetes, por 15 cubos. Analicé mi ciclo y hago tantos viajes. Ya está, pues, eran 5 viajes por volquete de 30 cubos, ¿no? En el tema de horas. Listo, ya está, tengo mis em, tantos cubos diarios. Oye, y sigo feliz, ¿qué les parece? Y sigo feliz. Y llegó el plazo y me doy cuenta que avancé solamente el 80%. ¿Por qué? ¿Por qué? No tomé en consideración seguramente el factor de esponjamiento, ¿ah? Y se me escapó ese dato, ¿sí? Sí, pues, el control es topográfico. Pues el sistema, ¿no? Debe de funcionar adecuado y debe de alimentarse con la data adecuada para que éste funcione. Si no, comienzan los problemas, ¿no?
Em, y cuantificar las brechas, ¿no? Comparar los resultados reales con los ideales para identificar las diferencias, ¿sí? Analizar análisis de varianza, gráfico de barras o líneas para visualizar las brechas. Investigar las causas, ¿sí? Determinar las razones detrás de la brecha identificada. Eso va a ser muy simple porque cuando se hace un cronograma eh, maduro, no son barras, ¿sí? Entonces, si se hace un buen cronograma, bien estructurado, a nivel de paquete de trabajo, a nivel de procesos, a nivel, si se quiere, y hasta se puede llegar a, de repente hasta actividades, puedo identificar cuál es la que me está generando ese atraso. Y no de repente solo partidas, ¿no? Enfocado en el tema económico. Sí, todo eso nace por un tema de concepto también, pero que, que los vamos a ir desarrollando juntos con mucho mayor profundidad, porque eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro. Si planifico y programo, en la preconstrucción, luego en el momento de ejecución implemento mi sistema y para el control y monitoreo tengo que tener un sistema que me funcione, que me alerte como gerente de proyecto, como parte del equipo de proyecto, qué está pasando en mi proyecto y que sea adecuado, ¿no? ¿Sí? Que les suceda así, que ustedes estén en una reunión de gerencia, ahora que mucho es virtual, con su equipo, pero aún cuando estén en la reunión, saben cómo va su proyecto. ¿Por qué? Porque eso suele ocurrir, ¿no? Yo he trabajado con gerente de proyectos muy buenos, ¿no? El proyecto de voladura, por ejemplo. Entonces, él tenía que tener a las, eh, ¿qué les digo? A las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 tenía que escuchar la voladura y él estaba feliz porque tenía su proyecto controlado, ¿no? Si no escuchaba esas voladuras, él no estaba de buen humor porque algo había pasado. ¿Se dan cuenta? Uno conoce bien su proyecto y está eh, ligado a él, conectado con él, va a sentirlo. Y eso es lo que debe hacer el equipo de proyecto. Y las herramientas te deben indicar exactamente cuál es el recurso que no está funcionando, ¿sí? Que no está funcionando y debido a alguna restricción seguramente, pero eso oportunamente, como ingeniero, nosotros buscar la solución, ¿sí? Para que no se vuelva un problema, ¿no? ¿Ok? Crear un plan de acción, desarrollar estrategias para cerrar brechas identificadas, implementar y monitorear, poner en práctica las soluciones propuestas y seguir su progreso. Eh, Acá les pongo ejemplos prácticos que es lo que vamos a hacer mucho, aparte de lo que les estoy contando, que va a ser parte del desarrollo de todos los módulos, ¿no? Vamos a suponer que un proyecto de construcción, la brecha identificada es un retraso en la entrega de materiales. ¿Qué les parece? El análisis muestra que la cosa principal es la falta de coordinación con los proveedores. Para cerrar esta brecha se podría implementar un plan de acción que incluya mejorar la comunicación con los proveedores de todas maneras la comunicación es un área que mucho dejamos de lado y que a mí también me ha costado, por supuesto, entenderlo, ¿sí? A veces es la más importante, ¿ah? Establecer acuerdos de entrega más precisos, identificar proveedores alternativos por si acaso, ¿no? Y este proceso no solo nos permite identificar la brecha, sino también desarrollar soluciones efectivas, tener planes de contingencia, ¿no? Eso va a venir mucho cuando veamos el módulo de riesgos, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿ven? Lo que está aconteciendo en nuestro proyecto, el KPI que hemos hablado, ahí está. El plazo, rojo, estoy con problemas. El costo, ámbar, incluso ya me está afectando el costo. Y me dice que mi proyecto está hay que reducir, hay que implementar una reducción agresiva de amenazas. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas? Aquella que me está afectando el concreto, por ejemplo. ¿Qué concreto? El 210. ¿Cuál es el problema? El suministro del concreto. ¿Por qué? Porque quien nos suministra concreto tiene muchos volumen de atenciones y de los 50 cubos que me debe dar todos los días en promedio, me está dando solamente 30. Ah, perfecto, entonces ya lo identifiqué, ¿ven? El problema es el concreto. Me está suministrando menos. ¿Qué solución tengo? Oye, mira, si sigue así, hay que ver y costear un alquiler de Carmix o ver cómo nosotros producimos el concreto, una pequeña planta. Si es que tenemos más de 50.000 cubos, cualquiera tenemos una pequeña planta donde esté para producir tu concreto. ¿Se dan cuenta? Esa es la función del ingeniero. ¿Sí? Y aquí pues está nuestro valor ganado, ¿no? ¿Ven?
Interesante, ¿no? Acá se ve que el planeado está arriba, pero que controlé el actual cost, que es lo que importa, y lo estoy superando, ¿no? Y el valor ganado ciertamente está por debajo del planificado y ese es un problema, ¿no? Pero si quiere el costo ya no está haciendo tanto daño, ¿no? ¿Ok? Ok, miren aquí un pequeño cuadro. Ese es lo que llamamos un valor ganado generalizado, que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación, ¿sí? Ok, entonces en el módulo 4 vamos a ver un poco de filosofías avanzadas de planificación, descripción y detalles sobre filosofías avanzadas de planificación. ¿Cuáles son filosofías avanzadas de planificación? ¿Qué les parece? Pues era lo que habíamos hablado, ¿no? Principalmente lo que es el BIM y el BDC, ¿no? Vamos a hablar aquí, sí, un tema harto teórico, discutir con ustedes cómo se va a ir aplicando y implementando adecuadamente. Se está desarrollando muy fuerte en nuestro país, pero todavía está en proceso de desarrollo, todavía está en proceso de desarrollo. Uso de metodologías ágiles, ¿no? Yo creo que las planners, System, em, es parte de lo que es el BDC, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, pero ya de ellos sí todos tienen, o sí es más, más cercano a que lo hayamos implementado seguramente todos, ¿no? Gestión de la línea base, descripción y detalles sobre la línea base, es el módulo 5, ¿no? Am, es establecer un plan de referencia para comparar el progreso, curva S, ¿no? Ahí vamos a salir todos de aquí convencidos que la curva S económica no es igual que la curva S de avance físico, ¿no? La curva S de avance físico, como dicen, económica, no es igual a la curva S de avance físico con factor de incidencia horas hombre, totalmente distinta, ¿sí? No, no es la misma, ¿ok? Para el valor ganado, ¿cuál puedo usar? ¿Ve? Eso es lo que vamos a resolver juntos. Sí, identificación de cambios y ajustes necesarios, uso del base para medir el desempeño del proyecto, ¿no? Y está ahí hay una imagen, por ejemplo, hay una curva S, ¿no? Sí. Y bueno, y acá está este es lo lindo, esto sí es lo específico, ¿no? Aquí, cuando tú muestras esto, tienes el control de tu proceso. Es un control por proceso, perdón, con el control de tu proyecto, pero fino. Esto es un control por procesos, ¿no? Este es un control por procesos, es decir, el proceso es que usa los recursos para generar lo mismo a lo largo de la vida del proceso, nada más. Y los proyectos están compuestos por procesos. Vamos a desarrollar esos conceptos, ¿no? Entonces es mucho más fino la aplicación del valor ganado. No es que, oye, aquí cómo estoy, bien o mal. Bien, y si puedes hacer proyecciones, ¿por qué? Porque son los mismos recursos que van a ejecutar las mismas actividades que componen el proceso a lo largo de la vida del mismo. Entonces sí puedes hacer proyecciones mucho más sólidas. ¿Ok? Ok. Y en el módulo 6 esto lo que es gestión de riesgos, que seguramente a todos o a muchos de acá les apasiona, porque esto hace al equipo de proyectos más maduro, ¿no? Entonces, cuando vayan a cualquier, a cualquier entidad, si se quiere, a cualquier organización, ¿sí? Eh, y te miden y te dicen, eres un equipo de gestión de proyectos maduro, más o menos maduro, pues va muy de la mano con qué o cómo gestionas riesgos, ¿no? Si es que gestionas riesgos de una manera estructurada, implementando análisis cualitativos, cuantitativos, sólidos, aplicas una gestión muy madura. Y si gestionas riesgos, ¿qué es lo que haces principalmente? Evitas pérdidas en los proyectos. ¿No? Entonces, por eso, un equipo que gestiona riesgos es un equipo muy maduro, ¿sí? Que gestiona bien, por supuesto, riesgos, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es identificación y evaluación de riesgos potenciales, desarrollo de planes de mitigación y contingencia, ¿no? Vamos a cuantificarla, ¿sí? Monitoreo continuo de riesgo durante el proyecto. A partir de sistemas tengo un sistema muy interesante, nacido de la teoría del Instituto de, de Investigación de la Construcción de Texas, muy bueno, ¿no? Que lo he usado y que lo voy a compartir con ustedes. No es el único, es muy bueno, nacido del gabinete, que se aplica al campo y funciona, ¿se dan cuenta?
para hacer un monitoreo continuo de riesgos, pero efectivo, ¿no? No que sea una sábana inmensa de una identificación abundante de riesgos, pero que al final es complicado gestionarla, ¿no? Vamos a desarrollar un poco no, de una manera adecuada riesgos, pero sí riesgos siempre amerita un, un, un un estudio en específico y permanente, ¿no? Y permanente de parte de los profesionales en la gestión de proyectos que deseen alcanzar la máxima madurez, ¿no? Quien es mucho más maduro es quien más gestiona riesgos. ¿Por qué? Porque siempre evita pérdidas. ¿Ah? Y si evito pérdidas, pues mi proyecto va a alcanzar los objetivos que los cuales fueron trazados, ¿sí? Eso es lo principal de los riesgos. Evita pérdidas. Ciertamente después maximiza también resultados, pero vamos a empezar por lo real, ¿no? Eh, Trata de evitar pérdidas, ¿sí? Y bueno, y aquí un poco lo que es, miren esa palabrita, planeamiento nació ahora, ¿no? Y planificación. El qué, el cómo y el cuándo es, ¿no? El qué, el cómo y el cuándo, esa es la solución. El qué corresponde al planeamiento, el cómo a la planificación y el cuándo a la programación. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver juntos. Entonces acá vemos el alcance, trabajar el alcance, trabajar el alcance. El alcance realmente es fundamental, es de donde nace todo. Después el tiempo con sus cronogramas, con su curva S, después del costo del resultado operativo, ¿no? Y en la ejecución, el análisis de valor ganado, la productividad, el triwik y los tableros, y con eso tienes el control de tu proyecto. ¿Mm? Eso es lo que vamos un poco a, a desarrollar aquí juntos como que en un pantallazo, ¿no? ¿Lo ven? En la etapa de planeamiento y planificación, y luego viene lo que es la ejecución y transversalmente los riesgos. Bueno, y oportunidades, como hemos hablado, ¿no? Pero primero hablemos de riesgos, ¿no? Riesgos negativos y oportunidades que son los riesgos positivos, ¿sí? Eso es mucho más exacto. Esas son las pequeñas definiciones que vamos a juntos trabajarlas, ¿sí? Y bueno, aquí es lo que estábamos indicando, ¿no? Más organizado, mejor preparado, menos pérdidas. Y la buena noticia es que en realidad podemos evitar que nuestros proyectos arrojen pérdidas. Es analizar los riesgos y gestionarlos, ¿sí? Gestionarlos. La parte fundamental es identificar los riesgos, porque si no los identificamos no podemos gestionar nada, pero identificar adecuadamente, ¿no? Y luego implementar análisis cualitativos, cuantitativos, que lo vamos a hacer un poco con esta herramienta que les he comentado, y desarrollar el plan de respuesta de riesgos. Por si acaso, tengamos claro que un riesgo es un evento que todavía no se da, porque cuando ya se da, ya causó el evento. Esa es la idea. Tratar de identificar esos eventos que me pueden afectar grandemente para mitigarlos, ¿no? Ya lo vamos a tratar, ¿no? De aquí viene igual las etapas para la gestión de riesgos y como conclusión, que nuestro curso es una oportunidad para mejorar las habilidades en planificación y gestión de proyectos, asegurando el éxito en el sector de la construcción. El éxito no quiere decir que nuestro proyecto necesariamente y obligatoriamente va a acabar en plazo y en costo, pero sí nos va a permitir, si es que tenemos que gestionar un reclamo, tener toda la trazabilidad para que si ese desvío fue debido a factores que no fueron nuestra responsabilidad, poder eh, alcanzar ese reclamo. Y si fue un problema interno, tener completamente claro y como lecciones aprendidas qué es lo que pasó para que no nos vuelva a ocurrir. ¿Sí? A eso nos referimos como el éxito. ¿Está bien? No nos vayamos a llevar de aquí la idea de que, ¿sabéis que después de este curso, todos los proyectos que implementemos, que gestionemos van a acabar dentro del plazo, del costo? Eso no me refiero a eso, ¿eh? ¿Sí? Me refiero a que si bueno, generamos un desvío, lo comunicamos oportunamente con la gestión de cambios al cliente y genera una variación y es reconocida, eso es la trazabilidad adecuada, implementando herramientas adecuadas, las metodologías adecuadas, los procedimientos adecuados, las tecnologías adecuadas, y eso es lo que vamos a juntos intentar hacer como compromiso. Yo no sé si tuvieran algunas consultas, eso era lo que yo les quería contar. Creo que teníamos, María, ahora sí, no sé si estás en línea, algún momento de consulta, no sé si hay consultas, veo algunas en el chat, ¿sí? Ah, sí.
Ok. Ah, no, eran de María. Si tuvieran ustedes consultas, dudas, encantado yo de poderlas absolver, revisar y tratar con ustedes, ahí escucharlos. Ingeniero Víctor, Hola, bueno, César, ¿cómo estás? Qué gusto. igualmente, ingeniero, qué gusto escucharlo. Muy buena el seminario que está dando. Y bueno, para Muchas gracias. comentarle, sí, de nada, para comentarle, este es mi primer curso dentro de lo que conlleva a programación y planificación de obras. Sin embargo, siempre me he visto ligado dentro del trabajo con el área de Ujú, planeamiento. Entonces, en base a lo que ha explicado y en base también a la experiencia que usted tiene, en algún momento, en alguna obra, hubo justamente eh, un ejemplo de esta brecha que usted mencionó con un tema de materiales, que lo que ujú, principalmente nos agobia mucho es la exacto. llegada del concreto, ¿no? Ujú. No, Que se han vuelto entonces muy, muy importantes ahora, no sé. sí, entonces yo quisiera, o sea, yo le voy a comentar lo que sucedió en su momento y quisiera usted con su experiencia, me diga cómo poder solucionarlo y cómo también tratar de resolver esta brecha. Excelente. Es- Eso se Estamos, trata. sí, el proyecto en el norte del Perú, en el desierto de Sechura, eh, meses, por ahí enero, febrero, todo el pico del verano, hicimos el pedido de los mixes de concreto. Sin embargo, cuando sale de Pacasmayo, la ¿no? constructora, sí, 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 Pacasmayo es la que lidera el norte. Entonces, Ujú, cuando sale de la planta, bueno, sale de la planta y en el camino había un corte de paro, de transporte por un paro de pescadores que no dejaban pasar ujú. absolutamente a nadie. Entonces, lo que tendría que haber llegado como a las 10 de la mañana, casi 11, terminó llegando a las 2 de la tarde. Entonces, ese concreto sabemos primero de que tiene un tiempo, ¿no? Para que se Ujú, pueda ujú, vaciar. ujú. Llegó prácticamente 2 a 3 horas después y más aún, como era un paro de pescadores y la zona es pesquera, no llegaron a trabajar varios operarios. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo resolvemos esta brecha? Muy bien, César. Muy bien. Primero, por eso vamos a ver riesgos, ¿no? Segundo, es un factor externo, que incluso puede tomarse como fuerza mayor, ¿no es cierto? Eso seguramente dentro del contrato. Y vamos a tocar un poco esos temas también, ¿ah? Juntos, juntos. Por eso, ves, César, el tema es que de aquí todos nos vayamos y de verdad el curso podamos aplicarlo en el mundo real, ¿está bien? Entonces es fuerza mayor. Es decir, no le puedes culpar al proveedor, ¿está bien? Pero tú sí puedes generar planes de contingencia. ¿A qué se refiere como en generar planes de... Este evento ya te está atrasando de todas maneras, ¿no es cierto, César? ¿Sí? Este evento te ha Sí, atrasado. claro, Ya, claro. segundo es, tienes que recuperarlo, ¿no? Entonces, lo que tienes que recuperarlo es ver que el proveedor en los próximos días, ¿no? Te envíe más mixer de repente, ¿sí? O, o en todo caso, trabaje turno extendido, ¿no? Eh, o ver la solución que se pueda dar. Ahora, si tú me dices, y yo te entiendo, César, porque de repente no es tu primer paro, y ahí vienen riesgos, mira, porque este evento ya se dio, ya no es riesgo, sino lo tuyo es, oye, si se vuelve a dar esto a lo largo de todo el mes, como el paro de los transportistas que se está dando en Lima, ahora ha sido un día, pero puede ser después un paro todas las semanas y me va a atrasar 4 días en un mes y mi proyecto dura un año, serían 48 días, o sea, más de un mes. O sea, ya se está dando el problema, tengo que ver cómo resuelvo ello, ¿sí? Entonces, dependiendo de los volúmenes, tendrías que evaluar si puedes
instalar una planta propia tuya, o si puedes usar para cuando se den estos problemas, porque es de un día puntual, usar Carmix de repente, ¿no? Bien, hay disponibilidad de todo ahora en nuestro país, Carmix, o hacer el método clásico, César, de usar nuestras mezcladoras, ¿no? De 11 pies cúbicos que hay más grandes y hacerlo del método clásico, ¿no? Ciertamente va a eso depender mucho del tipo de obra, que no la conozco, César. ¿Estás haciendo puente o qué allá en qué No, obra estás en su haciendo? momento, no, esto ya hablamos unos 3 años atrás, estamos haciendo un colegio por la Ah, reconstrucción de excelente, cambios, reconstrucción con ¿no? cambios, ya, Con cambios hace ya, ya un ya. buen tiempo. Entonces sabemos que Entonces, estos ahí el proyectos evento, trabajan, ajá, con contratos colaborativos y el área de sí, calidad es muy insistente con muy ello y exigente. muchas veces el Sí. concreto premezclado es mucho más válido que el concreto in situ. Entonces es un tema Sí, que pero no es la también única tendríamos forma de que hacerlo, tenerlo. César. No es la única forma Ujú. de hacerlo y sí te entiendo. A mí también me ha pasado. Ahora último, justamente en una institución educativa también, ¿no? Entonces estaba de nuevo Chimbote, ¿no? Una universidad conocida, estaba haciendo una ampliación, bueno, no tan ampliación, eran 10.000 metros cuadrados, era prácticamente su expansión, ¿no? Y había un proveedor de concreto que pues paraba porque estaba de fiesta, paraba porque celebraba su aniversario, paraba porque tenía pico de servicio y se iba y nosotros, si bien es cierto, había un volumen interesante porque era arriba de los 10.000 metros cúbicos, eh, para ellos, pues había justo la reconstrucción con cambios y estaba en esto de las defensas ribereñas, por ahí, y era un volumen mucho más masivo. No éramos un cliente importante y un proveedor que antes te rogaba y te iba a tocar la puerta, por favor, cómprame mi concreto, te doy, te traigo equipos, pues ahora es como en los restaurantes, ¿no? Ya se llenó el restaurante y ya el chef ya no cocina, tiene asistentes y la comida no sale igual, pues, ¿no? Entonces ese es el efecto y esa es la función del equipo de proyectos, analizar esos factores ese entorno, César. Entonces tú dices, mira, yo voy a vaciar 10.000 cubos. A los proveedores no les va a interesar, ¿sí? Porque están aquí obras cercanas que vacían 80.000 cubos, 90.000. Y yo sí quiero acabar en plazo. ¿Quieres asegurar ese plazo? Pues evaluemos poner una plantita, porque por 10.000 cubos sí se mueve cualquier planta al sitio, ¿sí? Sí se mueve cualquier planta al sitio. ¿Ok? Oye, evaluemos hacer el concreto con Carmix, porque el Carmix también son equipos que te hacen hasta 7 metros cúbicos, ¿no? Con Carmix. Y listo, César, y listo. Veamos y evaluemos siempre, no nos olvidemos ese riesgo, César, ¿no? Antes de que se ejecute el proyecto, ¿cuáles son nuestras partidas principales? Si vamos a subcontratar todo, porque ese es un riesgo también, César, subcontratar cuando el subcontratista puede tener variaciones como la que has comentado tú, pero en tu caso es mucho más benigna, ¿eh? En la tuya es un factor externo que ellos tampoco lo pueden manejar, una huelga. Pero otras veces sí pasa que el proveedor te dice, ¿sabes qué? Hoy domingo vamos a organizar nuestro aniversario y paramos. Perdón, hoy viernes, paramos. Oye, pero yo tenía programado vaciar. Ah, bueno, ya está. Oye, ¿sabes qué? Hoy es el Día Mundial de la Construcción Civil y vamos a hacer una celebración en nuestra sede y vamos a parar. Oye, pero yo tenía planeado vaciar. Bueno, ya no me importa, ¿no? O sea, se han vuelto tan importantes y preponderantes las contratistas por el tema colaborativo también, que se trata de prefabricar, de premezclar, que te genera eso, y hay que gestionarlo muy bien, ¿no? Con contratos, con alianzas estratégicas antes de empezar a construir para que no te afecten los plazos. Y eso lo vamos a ver, como hemos dicho, ¿no? Ver lo que es la planificación, ver herramientas como el BIM, como el BDC, como gestiones colaborativas, lo vamos a tratar de todas maneras. Pero todo nace a partir del riesgo. Si no mapeas el riesgo que te puede pasar, como tú dices ahora, huelgas, paralizaciones, lo vamos a ver en nuestro análisis de confiabilidad de actividades inciertas, así se denominan estas actividades que debemos de analizarlas para ver cómo nos pueden afectar y tener ahí nuestros colchones de tiempo, ¿sí? Para estar cubiertos ante esos posibles eventos que se puedan dar, ¿no? No sé si absolví tu duda, César.
No, sí, definitivamente para mí creo que es bastante importante también la experiencia, ¿no? Dentro Eh, del campo y saber resolverlo como bien lo indica. Muchas Eso es, gracias César. por la Eso es. respuesta, sí, sí. No, no, no hay problema, César. Excelente a ti. Más bien yo animo a todos si tienen alguna otra más consulta, encantado. César es eso. Pero lo bueno es que un buen gestor no tiene por qué saber todo. Pero ¿qué hace? Usa la colaboración para decir, miren, yo, por ejemplo, nos conectamos con especialistas del Brasil y ahora ni siquiera el idioma es un límite, porque han visto que salen las traducciones si activamos estas herramientas como el Teams, como el Meet. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo un problema. Oye, yo no tengo por qué saberlo todo también. Sí, la experiencia es fundamental, César, está bien, te resuelve los problemas, pero a veces, por ejemplo, también, ¿no? Decimos, oye, ya, entonces voy a preguntarle a un experto, porque saben que ahora hasta podemos por el celular conectarnos en una reunión, mostrarle las fotos, decirle qué pasa y que nos dé su input, nos retroalimente. No se olviden de eso, eso es parte de la colaboración, ¿no? Sí, esa es una parte de la colaboración que nos permite ser mucho más ágiles y no por la metodología ágil, sino la agilidad en la rapidez y la metodología ágil también la vamos a ver, que simplemente, pero en cuestiones muy específicas, ¿sí? Porque eso de generalizar o de ir a algún extremo no funciona mucho en el sector construcción, ya lo vamos a ver, ¿no? Hay que analizar mucho las tendencias, hay que analizar mucho las situaciones en específico y analizar nuestro proyecto. ¿Saben por qué? Porque es único, ¿sí? No olvidemos ello. No sé si eh, hay más consultas, yo encantado, ¿ah? Para poder, para poder aprovechar nuestro tiempo aquí con ustedes, que les agradezco mucho eh, haberme escuchado, pacientes. Ojalá, como les digo, subamos al barco juntos, ¿no? Para desarrollar aquí estos casos interesantísimos, ¿no? Como los comentados hace un momento y que, esa va a ser la rutina de las clases, ¿sí? Yo si quisiera eso, ¿no? Yo sí, no tengo problema con que me interrumpan, con que escriban en el chat, con que levanten la mano. Es eso el tema, el feedback es importantísimo en nuestro sector aún más, ¿no? Como cuando nos dicen, oye, ¿y qué está pasando en el proyecto? ¿No? Yo ahora lo que hago es cuando voy a un proyecto recorro todo el frente, ¿no? Y le pregunto voy por cada uno de los frentes de trabajo y le digo, oye, ¿cuál es el problema? No, ingeniero, que nos demoramos 2 horas en sacar las herramientas, todo, y pues no es igual un día de 8 horas que 2 horas, y tienen toda la razón, estamos perdiendo productividad. ¿Ah? Dijeron, no, que el de seguridad nos tiene acá 30 minutos parados. Oye, ¿no son charlas de 5 minutos? ¿Mm? ¿Qué les parece? Dijeron, no, que el cemento siempre se demora, nunca llega. O el equipo que alquilamos para parado más que operando. Y te vas y resulta pues que el de logística, ¿no? Tomó la decisión de como un equipo, una excavadora 330, estaba a la mitad de precio, la tomó y no se da cuenta, y no se dio cuenta que esa excavadora 330 tenía pues 5 veces el orómetro esperado de un equipo, era 20 años de antigüedad, no estaba ni siquiera overjoleada, y era pues un desastre, no funcionaba ni siquiera el aire acondicionado y el trabajador tenía que salir a respirar cada cierto tiempo de la cabina, o si no, no podía trabajar. Entonces, por alguien que tomó una decisión, ¿no? Por alguien que tomó una decisión de una supuesta optimización sin medir los colaterales, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, como equipo de proyecto tenemos que ver que lo que programamos, luego de la planificación de lo que programamos, deben de ser recursos que no nos generen restricciones, ¿no? Porque a veces se toman ese tipo de comunicaciones, ese tipo de decisiones por una mala comunicación. ¿Se da cuenta de lo fundamental? Entonces, nada, yo no sé, María, ¿estás por acá? Si Ingeniero, hubiera, muchas pues, gracias. a ti, a ti, a ti. Sí, estoy aquí. Aprovecho también, estimados, en comentarles que las personas que me están consultando respecto a la información les voy a pasar por interno. También quiero comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en planes de proyectos de construcción que tiene fecha de inicio el 2 de diciembre con la frecuencia de los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche.
Perfecto, excelente. Sí, Eh, ingeniero, ya creo que todo está claro. Le agradezco mucho la participación, igualmente a todos los asistentes. ¿Usted ya culminó, correcto, ingeniero? sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Y vamos a ver Muchísimas casos, gracias. solamente para verles a todos, vamos a ver casos no solo del sector privado, también del sector público, porque hay ahí distintas formas de gestión, ¿sí? Eso quería coronar para todos. Aquellos también que están en el sector público, también vamos a ver casos ahí, en metodologías, herramientas alineados con la ley de contrataciones, etcétera, ¿sí? Juntos. Muchas gracias. Un abrazo, que tengan buena Muchas noche. gracias, ingeniero. Los esperamos a todos en clases. Que tengan buenas noches todos. Gracias.